En la oscuridad de los siglos pasados, cuando las ciudades dormían bajo un cielo sin contaminación ni ruido eléctrico, el sueño era un ritual casi sagrado. En la Edad Media, dormir no era simplemente descansar el cuerpo, era entrar en un mundo espiritual, un espacio entre la vida y la muerte, donde los sueños podían ser mensajes divinos o advertencias del más allá. Las noches eran más largas, los inviernos más fríos y la vida más dura. Pero el sueño era diferente. No existían relojes, ni horarios laborales, ni la presión del tiempo moderno. La gente dormía cuando el cuerpo lo pedía y despertaba cuando el alma lo permitía. El ritmo natural del día y la noche marcaba la vida humana. En las casas de piedra o madera, la oscuridad era total. Las velas eran un lujo, y la única luz venía del fuego del hogar. Esa oscuridad profunda ayudaba al cuerpo a producir melatonina de forma natural. No había pantallas que emitieran luz azul, ni ruido de tráfico, ni teléfonos que interrumpieran el descanso. El silencio era absoluto, salvo por el sonido del viento, los animales o los rezos nocturnos. Pero hay algo más curioso. El sueño en la Edad Media no era continuo. Las personas dormían en dos fases. La primera parte, llamada primer sueño, duraba unas 4 horas. Luego despertaban en medio de la noche. No era insomnio, era costumbre. Durante esa pausa, la gente rezaba, conversaba o incluso visitaba a los vecinos. Algunos escribían, otros comían algo ligero y después volvían a la cama para su segundo sueño. Esta costumbre del sueño dividido ayudaba a las personas a descansar más profundamente, sin ansiedad por el tiempo. Hoy, muchos científicos creen que ese patrón era más saludable que el nuestro. En cambio, nosotros vivimos atrapados por los relojes, por el trabajo, por la luz artificial que engaña a nuestro cerebro. ¿Dormimos menos y peor? En la Edad Media, el sueño estaba ligado al alma. Creían que los sueños eran mensajes de Dios o de los santos. Cada imagen, cada sensación tenía un significado. Los monjes y sacerdotes estudiaban los sueños como si fueran libros del espíritu, mientras nosotros los ignoramos o los olvidamos al despertar. Ellos los escribían y los analizaban. Dormir para ellos era un acto de fe, una entrega total al descanso y a lo desconocido, sin alarma, sin prisa, sin miedo a no rendir al día siguiente. Por eso, muchos historiadores y expertos en sueño afirman que, aunque vivían con menos comodidades, dormían mejor que nosotros. En la próxima parte, descubriremos cómo los lugares, las camas y las costumbres nocturnas influían en el descanso medieval y por qué, a veces, compartir la cama con otros no era una opción, sino una necesidad. Cuando cae la noche en la Edad Media, el mundo se sumerge en una oscuridad que hoy apenas podemos imaginar. No hay farolas, ni ruido de motores, ni zumbido de electricidad. Solo el crepitar del fuego y el canto lejano de los animales nocturnos. El silencio era tan profundo que muchos decían escuchar su propio corazón. Dormir en aquellos tiempos era una experiencia totalmente distinta. Las casas, construidas de piedra o madera, eran frías en invierno y calurosas en verano. Pero la gente sabía cómo adaptarse.
Usaban gruesas mantas de lana, pieles de animales y colchones rellenos de paja o plumas. El confort no era moderno, pero el cuerpo se acostumbraba. Sin embargo, dormir solo era un lujo que casi nadie podía permitirse. En las aldeas, las familias compartían la cama. Padres, hijos, incluso los criados dormían juntos para conservar el calor. En las posadas o casas de huéspedes, desconocidos compartían la misma cama sin vergüenza. No había concepto de privacidad como el de hoy. El calor humano era la mejor calefacción. Y las posiciones para dormir también eran distintas. Dormir completamente acostado se consideraba peligroso, porque recordaba a la postura de los muertos. La gente dormía semisentada, con la espalda apoyada en almohadas o tablones. Se creía que así el alma no se separaba del cuerpo durante el sueño. En los castillos, los nobles tenían camas más elaboradas. Cortinas gruesas rodeaban el lecho para mantener el calor y proteger la intimidad. Pero aún ellos seguían las mismas costumbres. El primer y segundo sueño, el despertar en medio de la noche, la oración o la meditación bajo la tenue luz de una vela. El sueño medieval también estaba acompañado de rituales. Antes de dormir se rezaban plegarias para alejar los malos espíritus. Se creía que la noche era el dominio de los demonios y las pesadillas. Por eso, la gente colgaba amuletos, cruces o ramas de hierbas protectoras cerca de la cama. La ciencia moderna confirma que esas largas noches sin interrupciones artificiales ayudaban al cuerpo a entrar en fases de sueño profundo más estables. Hoy, con nuestras luces LED, notificaciones y estrés, rara vez alcanzamos ese descanso natural. En la Edad Media, el cuerpo y la mente se sincronizaban con el entorno. Dormir era parte del ciclo vital, no una obligación. Pero el sueño no era igual para todos. En los monasterios, los monjes se levantaban a medianoche para orar. En los pueblos, los campesinos dormían temprano y despertaban con el gallo. En las ciudades, los artesanos dormían poco y las tabernas se llenaban hasta altas horas. Cada clase social tenía su propia forma de dormir, pero todas compartían algo que hoy hemos perdido: la conexión con la noche. La oscuridad no era temida, era respetada, y el sueño era un puente entre el cuerpo y lo divino. En la siguiente parte, exploraremos cómo los sueños eran interpretados y por qué la gente medieval creía que podían revelar el futuro o advertir sobre el mal. En la Edad Media, soñar no era una simple actividad del cerebro dormido, era un puente hacia lo desconocido. Para los hombres y mujeres de aquel tiempo, los sueños eran señales, advertencias o incluso mensajes directos de Dios. Dormir no solo regeneraba el cuerpo, sino también el espíritu. Las personas creían que durante el sueño el alma abandonaba el cuerpo y viajaba a otros mundos. Algunos pensaban que el alma subía al cielo para recibir mensajes divinos, mientras otros decían que podía caer en manos de los demonios. Por eso, antes de dormir, era común rezar para que el alma regresara al cuerpo al amanecer. Los monjes y eruditos cristianos estudiaban los sueños como si fueran textos sagrados. En los monasterios había libros dedicados a la interpretación de los sueños, inspirados en los escritos de los antiguos griegos como Aristóteles o Hipócrates, pero mezclados con la fe cristiana. Si alguien soñaba con fuego, podía significar purificación o castigo. Si soñaba con agua clara, era señal de paz espiritual. Si el agua estaba sucia, era un mal presagio.
Los reyes también prestaban atención a los sueños. Muchos cronistas medievales relatan que antes de grandes batallas o decisiones políticas, los monarcas consultaban a sacerdotes o videntes para interpretar lo que habían soñado. En un mundo donde las señales divinas eran parte de la vida diaria, un sueño podía cambiar el destino de un reino. El pueblo, por su parte, tenía sus propias creencias. Si alguien soñaba con pan, pensaba que vendría abundancia. Si soñaba con la muerte de un ser querido, creía que significaba larga vida. El sueño era una forma de comunicación entre el mundo visible y el invisible. Pero también existía el miedo. Se decía que los demonios podían infiltrarse en los sueños de los pecadores, provocando pesadillas horribles. Estas visiones nocturnas eran consideradas advertencias del infierno. Para protegerse, la gente dormía con un crucifijo bajo la almohada o con una oración escrita en pergamino. Hoy sabemos que los sueños son una forma del cerebro de procesar emociones y recuerdos, pero en la Edad Media, esa frontera entre lo real y lo espiritual era difusa. El sueño era un misterio, una ventana hacia otro plano de existencia. Mientras que en la actualidad tratamos el sueño como una necesidad biológica, ellos lo consideraban un don divino. Dormir bien era estar en paz con Dios. Soñar bien era señal de pureza interior. En la próxima parte, exploraremos cómo la vida diaria, la alimentación y el trabajo influían en el sueño medieval y por qué el cansancio físico era la clave de un descanso verdadero. En la Edad Media, la vida era dura. No existían los relojes digitales, las oficinas, ni los trabajos sedentarios. El cuerpo humano estaba en constante movimiento. Desde el amanecer hasta el anochecer, los campesinos trabajaban la tierra, los herreros golpeaban el metal, los tejedores movían sus manos sin descanso. Cada jornada era un esfuerzo físico que agotaba completamente el cuerpo. Y ese agotamiento, paradójicamente, era la clave del buen sueño. Cuando llegaba la noche, el cuerpo no necesitaba técnicas de relajación ni medicinas para dormir. El cansancio natural era suficiente para caer en un sueño profundo y reparador. Los músculos dolían, pero el alma descansaba. La alimentación también jugaba un papel importante. No existían los alimentos ultraprocesados ni los excesos de azúcar. Las comidas eran simples: pan, legumbres, verduras y algo de carne o pescado cuando se podía. Esa dieta natural, libre de químicos y conservantes, ayudaba al cuerpo a mantener un ritmo saludable. Sin digestiones pesadas, el sueño llegaba de forma suave, sin interrupciones. Además, el día estaba marcado por la luz del sol. La gente se levantaba con el amanecer y se acostaba poco después del anochecer. El cuerpo seguía su reloj biológico natural, el mismo que hoy intentamos recuperar con terapias y consejos de expertos en sueño. Pero para ellos era algo espontáneo. Nadie hablaba de higiene del sueño, porque la naturaleza misma la imponía. Los sonidos del entorno también acompañaban el descanso. El viento moviendo los árboles, el crujido del fuego o el murmullo lejano de un río eran los únicos ruidos nocturnos. Eran sonidos vivos, naturales, que no perturbaban la mente. Hoy, en cambio, vivimos rodeados de un ruido constante: coches, pantallas, notificaciones, voces. Y aunque nuestros cuerpos están menos cansados, nuestras mentes están más agotadas que nunca. El sueño medieval, aunque corto a veces, era más reparador. No existía el estrés mental que domina nuestras noches. Las preocupaciones eran más simples: comida, cosecha, salud. La ansiedad moderna,
esa que nos impide dormir por exceso de pensamientos, era casi inexistente. La gente aceptaba la vida como venía. En los monasterios, el sueño era una disciplina espiritual. Los monjes dormían poco, pero lo hacían en silencio absoluto, con la mente limpia de distracciones. Se acostaban después de las oraciones y despertaban antes del amanecer para continuar su vida de devoción. Su descanso no dependía del cuerpo, sino del alma. Los nobles, por su parte, dormían en camas más cómodas, pero también estaban sometidos al miedo. Guerras, traiciones, pestes. Para ellos, el sueño era un refugio, una pausa temporal en un mundo de incertidumbre. La diferencia con nuestro tiempo es evidente. Hoy tenemos camas más suaves, habitaciones más cálidas y medicinas más avanzadas, pero dormimos peor. El cuerpo moderno no se cansa como antes, pero la mente nunca descansa. En la siguiente parte, descubriremos cómo la llegada de la modernidad, la luz eléctrica, el trabajo nocturno y la revolución industrial cambió para siempre la forma en que dormimos, marcando el fin del sueño natural de la Edad Media. El mundo cambió, lentamente, pero para siempre. Lo que comenzó con simples velas y lámparas de aceite se transformó en una revolución de luz. La Edad Media se desvaneció y con ella la antigua relación del ser humano con la noche. La invención de la electricidad y más tarde de la bombilla trajo al mundo un brillo que nunca se apagaba, pero también trajo consigo el principio del insomnio moderno. En los siglos posteriores, el hombre dejó de dormir cuando el sol caía. Las fábricas comenzaron a trabajar día y noche. La revolución industrial convirtió el tiempo en dinero y el sueño en un obstáculo para la productividad. La oscuridad, que antes era símbolo de descanso, se convirtió en algo que había que vencer. En las ciudades iluminadas, la noche perdió su misterio. Los cuerpos comenzaron a dormir menos y las mentes a pensar más. La jornada laboral extendida, el ruido urbano y la constante exposición a la luz artificial confundieron al cerebro humano. La melatonina, la hormona del sueño, ya no se producía igual. El descanso profundo de los campesinos medievales se transformó en un sueño ligero, fragmentado, lleno de preocupaciones. Aparecieron los relojes, los horarios estrictos, las alarmas. El ser humano dejó de escuchar a su cuerpo. Ya no dormía porque lo necesitaba, sino porque debía hacerlo. Dormir se volvió una tarea más dentro de la rutina diaria. En cambio, los hombres y mujeres de la Edad Media dormían cuando el cuerpo lo pedía, sin culpa, sin mirar la hora. El ruido se apoderó de las noches. Calles, coches, máquinas, teléfonos, la oscuridad desapareció, y con ella el silencio que ayudaba al alma a descansar. Las estrellas, antes compañeras del sueño, quedaron ocultas tras un cielo contaminado por luces eléctricas. Y con el paso del tiempo, el sueño dejó de ser un refugio espiritual. La ciencia comenzó a estudiarlo, a medirlo, a cuantificarlo. Aprendimos a analizar sus fases, sus ondas cerebrales, sus trastornos. Pero cuanto más lo entendíamos, más lo perdíamos. Porque el sueño dejó de ser una experiencia sagrada y se convirtió en un fenómeno biológico más. Hoy vivimos rodeados de pantallas, de luces que engañan a nuestro cerebro y le hacen creer que aún es de día.
El insomnio se ha vuelto una epidemia moderna. Dormimos menos, soñamos menos y descansamos peor. Nuestro cuerpo vive cansado y nuestra mente nunca se apaga. Si los hombres medievales pudieran vernos, quizás se sorprenderían. Pensarían que con toda nuestra tecnología dormimos como reyes, pero la verdad es otra. Ellos, en su oscuridad silenciosa, conocían el verdadero descanso. Nosotros, con toda nuestra luz, lo hemos perdido. El sueño medieval no era perfecto, pero era humano, natural, profundo y lleno de significado. Dormir era rendirse al ritmo del universo, no al de los relojes. Y tal vez, en medio de nuestras noches agitadas, deberíamos recordar algo de aquel tiempo olvidado, cuando dormir era una forma de vivir.